Hey, hola amigos de Magic World, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a jugar con este deck que es Quandrix, es azul verde. Y bueno, pues no vamos a explicar carta por carta, sino que más o menos la temática del deck. ¿De qué se trata? Pues es un deck de que vamos a rampear en los primeros turnos mucho maná. Llevamos este encantamiento, llevamos al elfo que nos produce maná y robamos una carta, llevamos al cultivador y llevamos al simulacro solemne. También llevamos esto para robar dos cartas y poder bajar una tierra extra de nuestra mano. Luego en lo otro que se divide el deck es en unos posibles counter. Solo llevamos 6. Este es un counter definitivo y este puede ser un counter a hechizo que no sea de criatura, o puede ser un removal también, ya que hace luchar a una de nuestras criaturas con una criatura del oponente. También tenemos un poco de ventaja de carta para robar, como lo que sería esto, que nos permite robar una carta y nos permite también aprender una lección, y este también nos permite robar carta. Llevamos un poco para deshacernos de artefactos o encantamientos, y lo fuerte de nuestro deck con lo que vamos a ganar es que todo esto que nos busca maná va a ser para poder bajar esto, cartas que nos den una ventaja definitiva en el campo y que nos hagan ganar la partida. Como pueden ver, la mayoría de nuestras cartas, no pueden ser objeto de hechizos o habilidades, o no pueden ser contrarrestadas, o como Coma, que tampoco puede ser contrarrestada y se hace indestructible también sacrificando una criatura serpiente. O esto que pone un token que tiene antimaleficio y luego elegir a los permanentes a nuestro oponente para lo último después apoderarnos, ganar el control de un permanente de nuestro oponente. También tenemos a Ugin, ya todos saben, este Planeswalker que es muy poderoso, que puede llegar a barrer el campo e incluso darnos la partida. Entonces de eso se trata el deck. Esta es la base de maná, solo llevamos un refugio anónimo que sirve de bastante, aunque solo llevemos uno. En el banquillo solo llevamos estas lecciones y con eso ha funcionado bastante bien el deck, así es que vamos a darnos los duelos. Bueno, ya tenemos oponente y nuestra primera mano es 3 tierras, el elfo, una que nos sirve para mutar y destruir artefacto de encantamiento. Tenemos otro acelerador de maná y tenemos un Coma, una de nuestras cartas clave. Vamos a conservar y a ver qué sucede. Parece que nos vamos a enfrentar a un deck blanco, podría ser. Si es una White Winnie, creo que nos va a palear por la velocidad. Pero si no, tal vez podemos remontar. Porque las Mono White son algo agresivas, pero por lo visto no le ha salido muy buena mano, así es que vamos a tener un poco de calma en los primeros turnos, a ver si podemos sobresalir. Ya si bajamos a Coma y logramos poner un token, creo que le va a ser una gran molestia para deshacerse de él. Pues qué raro, se ve que solo esta criatura tiene. Al otro turno vamos a bajar el simulacro solemne. Vamos a ver qué pasa, qué hace. Pues no entendí qué me le hizo. Dice, ponernos a tierra, el permanente encantado no puede atacar ni bloquear y no puede activar sus habilidades activadas. Vaya, bueno, no nos importa mucho. Vamos a bajar el simulacro. Vamos a buscar una isla para estar equilibrado en nuestro maná. Ya tenemos 5 de maná, una tierra, 2 tierras, 7. Ya vamos a poder bajar nuestro Coma en 2 turnos. No comprendo de qué es el deck, le salió mala mano, es un deck de ganar vidas, o no lo sé. Pues debe de ser el deck del Escribeluz Leonino. Lo que pasa es que no lo ha de tener en la mano. Busco esto, creo que o nos quiere cancelar por un turno una criatura. Pues sí, se ve que su idea es pegar y pegar. Vaya, aquí
Vamos a mutar sobre esto y nos vamos a deshacer de este encantamiento que nos puso. Vamos a ponerle encima para que sea una 4/4 y arrolle. Vamos a destruir el encantamiento. Vamos a bajar el otro elfo. Nos salió un counter y aquí quizás no vamos... Sí, ataquemos al elfo que ha estado amarrado varios turnos. Que ataque. Al otro turno vamos a poder bajar coma. Como que le gusta paralizar las criaturas. Bueno, yo no sé si aquí puedo bloquear, pero lo voy a hacer. Porque me parece que uno de estos no podía ser... Ah, sí, pero sí puedo. Seguro la va a proteger, ¿o no? ¿Protege? ¿No la protege? Sí, ahí está. Perfecto. Nosotros nos da igual. Bueno, lo vamos a bajar como isla. Y vamos a bajar ahora sí a coma. Pues creo que en blanco no hay un removal así de instantáneo que valga 2 de maná. Sí hay uno que remueve criatura o Planeswalker me parece y deja, o no, remueve un permanente y deja un token de ángel 4/4. Pero no creo que lo tenga en este deck, sería demasiado. Atacamos y finalizamos. Si lo tiene ya nos... Ah, pues no lo tenía. Ya ahorita es indestructible, coma. Solo lo podría exiliar de alguna manera. Si no se deshace de coma este turno, pues ya el otro no va a poder porque lo vamos a poder proteger con un counter. No entiendo. Ah, es que no lo podemos bloquear. Solo el elfo podía bloquearlo, bueno. Sí, cabal, el deck del Escribeluz leonino era. Solo que no le salió el Escribeluz. Bueno. Nosotros ponemos nuestros tokens. Vamos a profetizar nuestro counter. Y por el momento no vamos a hacer nada más. Simplemente vamos a atacar con coma. No, ¿qué estamos haciendo? Atacar. Atacamos. Aquí ya él va a tener que defenderse o hacer algo. Pues por lo visto está bien complacido que le caigan 6. Él nos puede girar una criatura este turno. Nosotros vamos a agregar maná. Que la gire. Y vamos a jugar esto. Vamos a buscar esto para deshacernos de este encantamiento. Coma pone otro token. Cuando nos pase a la fase de combate de él vamos a sacrificar uno y creo que le vamos a girar este. Bueno, la verdad podemos sacrificar 2 y le giramos estas 2. ¿Gana la habilidad indestructible? No. Vamos a girar este. Vamos a sacrificar uno. Lo enviamos. Ahorita tiene que usar su habilidad o... Bueno, no la hizo. Y vamos a sacrificar otro. Para girarle este otro. Es que ese no se lo podemos bloquear ahorita. Solo por criaturas de fuerza de 3 o menos. Solo le dejamos esta para atacar. Vamos a ver si lo hace. Tiene 2 cartas en la mano. Si son 2, se nos rindió. Bueno, ya encontramos oponente y tenemos 3 tierras, una criatura, 3 counter. Bueno, estos son posible removal, posible counter. Este sí es un counter, vamos a conservar. Lo que no me gusta es que no tenemos acelerador de maná, solamente este. Pero este es muy volátil, rápido se lo pueden
desplomar del campo de batalla, pero vamos a ver qué tal nos funciona. No sé si dejarlo, lo vamos a dejar. Ya tenemos 4 de maná, ya lo podemos jugar. El otro turno vamos a jugar el elfo. Lo que no me gusta es que esta es, creo que es el deck de pestes. Aquí vamos a jugar a este, no nos va a servir de mucho quizás, para el otro turno, en el turno del oponente lo pueden destruir, me va a quitar 1 de vida por la hechicería, él va a ganar 1 de vida y me va a atacar, posiblemente eso ocurra. O si no, va a bajar tierra y va a bajar esta criatura. Pues no, creo que este es caso de... ah no, ahí tiene... qué raro. Bueno, nosotros vamos a bajar esto para defendernos un poquito. Realizar acción, buscamos un bosque. Ya tenemos 5 de maná, esperemos poder, sin ataque, esperemos poder encontrar una de nuestras cartas clave. Tenemos para el otro turno 6 de maná, con el, si nos sobrevive esto tenemos 7, si robamos un coma creo que sería muy bueno. Un coma. También un Ugin me parece que le podría poner fin a esta estrategia. Lo único que para el Ugin nos hace falta 1 de maná. Y como les digo, el elfo aunque de maná es muy volátil. En cualquier momento puede desaparecer del campo de batalla. Luego no nos atacó. Lo vamos a bajar como verde. Tenemos 7. Yo creo que vamos a jugar esto. Aunque sea una 6-6, pero ya no la puede hacer target. Y trae prisa, va a tener que bloquear. Tiene bastantes criaturitas pequeñas para bloquear, pero así le estamos causando presión. Que él tenga muchas criaturas no es conveniente por el hechizo ese que sacrifica y se copia por cada criatura sacrificada. Esa creo que va a ser como su arma definitiva para ganarnos, con el encantamiento que perdemos vida por cada criatura que muere. Por eso se está llenando de... Nos vamos a guardar los counter para sacarle al encantamiento, sacarle counter. Vaya, por el momento creo que vamos a girar esto y esto lo vamos a depositar por ahí un momento para que nos cueste menos jugarlo más adelante. Siguiente, y vamos a tratar de atacar con él otra vez. Yo sé que tiene sus criaturitas, pero ya es una menos. Vamos a procurar sacarle counter a todo lo que podamos este turno, porque no nos conviene que tenga muchas criaturas. Él, su confianza es ese... Creo que le vamos a sacar counter aquí. Ese sí que lo juegue. Se ha quedado girado. Vamos a ver si ataca. No atacó, viene nuestro turno, entonces vamos a hacer que luchen. El de nosotros tiene la ventaja y se lo vamos a matar. Ahí está. Al otro turno volvemos a atacar para causar presión, pero nos vamos a deshacer de uno de los que nos quitan vida. Y vamos a ver qué nos dice. Si se atreve, bueno, aquí vamos a girar este y uno de estos y vamos a ponérselo aquí. Nos vamos a dejar abierto esto para jugarlo al final del turno, o esto. Vamos a ver si él quiere sacrificar todas sus criaturas para matar la amenaza de nosotros, o vamos a ver qué pasa.
Listo. Él tiene muchísimas vidas, tenemos que tener cuidado porque nosotros solo tenemos 13 y él tiene 24. Y sigue ganando, o sea que lo que le peguemos ni le vas a hacer cosquillas. Finalizamos, tenemos un bloqueador. Ya si muere el elfo tenemos el reemplazo aquí que nos agrega esto maná. Él solo tiene 2 cartas en la mano, nosotros también, pero las de nosotros son ventajas de carta. Vamos a agregarlo y vamos a jugar esto. Wow. Esperaba algo mejor. Bueno, por lo menos nos adelantó un turno de maná. Aquí vamos a jugar esto. Siempre vamos a causar presión para que él no tenga criaturas, porque no nos conviene que tenga, ya que su estrategia se basa en sacrificar sus criaturas para quitarnos vida a nosotros. Así es que ataquemos. Él creo que va a decidir que le caiga si tiene 26 vidas. Al final del turno vamos a jugar esto y vamos a robar una carta y a prender. Pasamos. Se va a quedar a la defensiva. Correcto. Viene nuestro turno, jugamos esto. Yo creo que ya dominamos el juego, ya no creo que él se levante de esto. Aquí vamos a buscar, no sé si sería bueno buscar nosotros esto. No, démosle aquí, esto es más seguro. Vaya. Vamos a contar el maná que tenemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de maná. El Lugin es el definitivo, lo vamos a dejar ahí. 10 de maná. Entonces vamos a jugar esto. Nos queda abierto el counter. Y hoy sí vamos a atacar con las 2 criaturas disponibles. Pues por lo visto creo que en este turno se nos va a rendir. A menos que su carta aquí sea algo que destruya todas las criaturas. Como está jugando negro, no me sorprendería que fuera eso. Ahí viene, a eso le íbamos a sacar counter. Aquí yo creo que sí se nos va a rendir ya. Esta es la carta finisher de él. Ahí está, sí. Le destruimos la estrategia, así es que todo bien. Bueno, ya tenemos match, 2 tierras, un acelerador para el segundo turno. Y si robamos la tercera tierra podemos bajar esto, aunque vale 4 en el tercer turno, y ya tener más maná para después jugar esto. Y tenemos un poco de ventaja de cartas. Vamos a conservar. A ver qué nos enfrentamos, qué usará el oponente. Creo que primero vamos a bajar esta que entra girada. Creo que nos enfrentamos a Sultai Ultimatum. No, necesitamos maná. Debemos asegurar el maná. Bueno, aquí vamos a bajar esto, vamos a acelerarnos un poco, se lo vamos a poner al bosque. Ya nos va a agregar 2, al otro turno bajamos esta como azul y lo jugamos a él. Tenemos que ganar la ventaja de maná, porque cuando nos juegue el ultimátum sería el final para nosotros. Bueno, ya que robamos la isla, vamos a jugar esta isla. Vamos a poner un cuerpo en mesa. Nos busca otra tierra y vamos a buscar, creo que otra isla. Sí, otra isla. Para el otro turno tenemos 6 de maná. Y qué raro estas cartas. Pues por lo visto quizás no sea Sultai Ultimatum, o lleve unos dos Ultimatum nada más. Está algo raro eso.
Bueno, y si lo vamos a jugar como verde, vamos a atacar. Sí, atacamos. Nos vamos a quedar para jugar esto al final del turno de él. Y si podemos, vamos a jugar esta otra carta. Si robamos una tierra con esto, vamos a ver aquí, nos la vamos a jugar. Lo enviamos y creo que le vamos a jugar esto para seguir teniendo nuestra criatura. Además evitamos que él rampee el siguiente turno. Se nos rindió. Menos mal. Creo que si hubiéramos durado más tiempo, posiblemente que hubiéramos perdido la partida. Bueno amigos, hasta aquí vamos a llegar con el video. Espero que les hayan gustado los duelos. Yo la pasé muy bien y nos vemos en la próxima.